Bienvenidos a Palmena Radio, ¿cómo están hoy? Espero que bien. Los invito a unirse a nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y en nuestro blog. Búsquenos como Carlitos y los Impuestos. Antes de empezar el programa, les recuerdo que estamos llevando la campaña #Código Fiscal de la Federación y diariamente publicamos un fundamento del Código Fiscal. Vamos a empezar el programa de hoy. Prisión preventiva para delitos fiscales. Antes de empezar el programa de hoy, me gustaría actualizar la cifra de fallecidos por COVID-19, que de acuerdo a las autoridades son 291,000 personas. Esperemos que ahora con las fiestas de fin de año la gente tome sus precauciones para no tener otra ola de COVID-19 que traiga como consecuencia más fallecimientos. Vamos a empezar el programa de hoy. Prisión preventiva para delitos fiscales. Recordemos que vivimos en un estado de derecho, en donde la base de este es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde establece la división de poderes en poder ejecutivo, legislativo y judicial, en donde además en su primera parte reconoce los derechos humanos y garantías de las ciudadanas y ciudadanos mexicanos. Pero en estos artículos de derechos humanos y garantías se establece la figura de arraigo y prisión preventiva, donde en este 2021 no deberían de existir, ya que van en contra de los tratados de derechos humanos de los que México es parte, por lo que a partir de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoció en su primer artículo en el año 2011 los derechos humanos, es una tarea pendiente que los legisladores deben modificar la primera parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en favor a los derechos humanos que México ha ratificado reconocer en los tratados internacionales y en su propia Constitución en su artículo primero constitucional en el año de 2011. En la política mexicana actual se crean tantas modificaciones por parte de los legisladores en donde en lugar de vigilar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes secundarias verifiquen que estén a favor del respeto a los derechos humanos, estos legisladores se llevan más por ideologías políticas que por el respeto al marco legal de los derechos humanos, en donde deben ver que México ya reconoció estos derechos en los diversos tratados internacionales que ha firmado y que también está establecido en su artículo primero constitucional. Así de sencillo debería verse en el ámbito jurídico en cuanto a la legislación constitucional y legal por parte de nuestros legisladores. Pero la verdad es que casi nunca se logra ver así por parte de los legisladores. Por una parte, porque no tienen muchos de ellos estudios jurídicos, ya que tienen otras profesiones u oficios. Pero por entrar a partidos políticos y estos elegirlos para ocupar puestos legislativos, en donde estos legisladores ponen en juego la vida jurídica de millones de mexicanas y mexicanos. Como ciudadanos comunes, a veces no dimensionamos que nos regimos en base a una Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y menos conocemos las leyes secundarias que emanan de esta. Estamos más preocupados por la telenovela de la noche, el juego de fútbol, los conciertos de música, la ropa de moda, los paseos a la playa, los chismes de los artistas del momento, pero jamás nos ponemos a pensar en cómo funciona el Estado de Derecho, cómo las leyes que emanan de la Constitución deben ir de acuerdo a los derechos humanos, cómo debería estudiarse la primera parte de la Constitución para que ésta reconozca en su articulado los derechos humanos y los artículos que vayan en contra de derechos humanos se deben de modificar y eliminar. Todas las ciudadanas y ciudadanos comunes nos sentimos ajenos al marco jurídico y les dejamos este trabajo para que lo entiendan
a las abogadas y abogados, siendo que todos deberíamos por lo menos tener las nociones fundamentales de los artículos constitucionales en la primera parte, donde vienen los derechos humanos y las garantías, y también de las leyes secundarias, donde estas deberían respetar los derechos humanos. En el área fiscal sucedió algo muy lamentable, ya que para poder incrementar la recaudación fiscal sin subir las tasas de impuestos, se implementó por parte del actual sexenio una reforma el 8 de noviembre de 2019, donde se publicó en el Diario Oficial de la Federación una serie de reformas diversas para leyes fiscales, con la finalidad de que se asuma que los delitos fiscales de contrabando, defraudación fiscal, elusión fiscal, expedición y adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes son delitos que, si la cuantía de estos corresponde a más de 8 millones de pesos de omisiones de impuestos o bien del monto de los comprobantes fiscales, entonces se trata de delincuencia organizada, y por ello aplica lo previsto en el numeral 19 de la Constitución, que establece que se requiere prisión preventiva oficiosa. Esto es, que en tanto se encuentra el proceso penal, se debe detener al responsable del delito en la cárcel. Después de la publicación en noviembre de 2019 en el Diario Oficial de la Federación, se formuló un medio de defensa denominado acción de inconstitucionalidad por parte de los miembros del Poder Legislativo, en donde se hace ver la contravención de los derechos fundamentales ya mencionados. Medio de defensa que le correspondió resolver recientemente a la Suprema Corte, en donde se sostuvo que efectivamente esa reforma publicada en noviembre de 2019 es contraria a los derechos humanos. Este es un claro ejemplo que los legisladores deben de estudiar el marco jurídico de los derechos humanos, en donde, para empezar, deben partir que México tiene firmado tratados internacionales y que la propia Constitución lo reconoce en su artículo 1. De lo contrario, seguirán existiendo reformas a la Constitución y a las leyes secundarias en donde éstas vayan en contra de los derechos humanos, y que, al aplicarse a la sociedad mexicana, en lugar de establecer una seguridad jurídica, establecerán lo contrario, que es una inseguridad jurídica, en donde los más perjudicados son los ciudadanos comunes, por no contar algunas veces con asesores jurídicos o tener dinero para contratar alguno. Vamos a comerciales y regresamos. Ya regresamos. El tema de hoy: prisión preventiva para delitos fiscales. ¿Qué es la prisión preventiva? La figura de la prisión preventiva consiste en privar de su libertad a una persona mientras se enfrenta a un proceso penal para asegurar que no se dará la fuga, que no destruirá pruebas o que no pondrá en riesgo el normal desarrollo del proceso penal. ¿Dónde está la figura de prisión preventiva en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? En el artículo 19, segundo párrafo, menciona la prisión preventiva de la siguiente forma: el Ministerio Público solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa-habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones,
robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos con armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determina la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. ¿Cómo se relaciona este artículo con el área fiscal? Como verán, no se establecen los delitos fiscales en este artículo constitucional para que el Ministerio Público solicite al juez prisión preventiva, en donde los legisladores utilizaron la figura de delincuencia organizada para relacionarla al área fiscal, es decir, que en el ámbito fiscal se establece la delincuencia organizada. El 15 de octubre de 2019, la Cámara de Diputados aprobó la minuta enviada por el Senado de la República que tipifica la defraudación fiscal, artículo 108 y los supuestos de defraudación fiscal equiparada previstos en el artículo 109 fracciones 1 y cuarta del Código Fiscal de la Federación, exclusivamente cuando el monto de la defraudación supere 3 veces lo dispuesto en la fracción tercera del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. La compra-venta de facturas falsas exclusivamente cuando las cifras, cantidad o valor de los comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados superen 3 veces lo dispuesto en la fracción tercera del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación y el contrabando y su equiparable previstos en los artículos 102 y 105 del Código Fiscal de la Federación como delitos de delincuencia organizada. La defraudación fiscal y la compra de venta de facturas falsas serán considerados como delitos de delincuencia organizada cuando el monto de lo defraudado o el valor de los comprobantes fiscales sea superior a 7.804.230 pesos. Dichos actos ilícitos ameritarán prisión preventiva oficiosa y se sancionarán con 2 a 9 años de prisión, y también se estimarían como amenazas a la seguridad nacional. Es importante mencionar que las disposiciones de carácter fiscal no alteran la seguridad nacional, mucho menos la seguridad pública. Así, puede que estemos ante una confusión de términos, puesto que una cuestión es la afectación de la seguridad nacional y otra es menoscabar la economía del país. Como verán, es muy importante que los legisladores entiendan que deben crear leyes en base a derechos humanos y modificar las que existen para que respeten los derechos humanos. En este caso de la reforma fiscal que permite la prisión preventiva, se hizo con la intención que más contribuyentes cumplieran sus pagos de impuestos correctamente para que el Estado tuviera más recaudación de impuestos sin subir los impuestos. Debe de observarse que además de las intenciones de un Estado, es decir, en este caso que busque recaudar más, es necesario que se busque un objetivo constitucional para los impuestos, en donde el mejor sería que los impuestos, sirvan para que se nos brinden los derechos humanos que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1, ya que de lo contrario se seguiría buscando un incremento de recaudación por parte del Estado para sus contribuyentes, pero sin un objetivo claro en el uso de estos para el bien común de la población mexicana. Espero les haya gustado el programa de hoy, donde dimos nuestro punto de vista sobre prisión preventiva de delitos fiscales. Los invitamos a comprar el libro Carlitos y los impuestos de forma electrónica en Amazon y Gandhi. Si lo requieren físico, está disponible en Parmenas Radio en la sección libros. Y recuerden que los impuestos no es un castigo, siempre que se ocupen para otorgarnos nuestros derechos humanos. Hasta la próxima.